Todos de parte de Dios esta mañana. Gracias al Señor que nos regala estos momentos nuevamente para poder, tener unos momentos de regocijo en la presencia de Dios, de oración, de intercesión, derramar nuestro corazón delante de Dios y comenzar un día como debemos comenzarlo. Bueno, quiero compartir hoy, según el tiempo que nos alcance aquí. Hay bastante aquí para hablar sobre esto, pero quiero que compartamos unos minutos algunas cositas aquí acerca del tema de la Pascua. Vamos a pensar en la Pascua. En Éxodo capítulo 12, allí tenemos algo que se instituyó muy importante para el pueblo de Israel, pero que también tiene su cumplimiento para nosotros los creyentes ahorita del nuevo pacto. Bueno, ya que Pablo lo dice en la carta a los Corintios, su primera carta, él nos muestra que esta fiesta que ellos celebraron allí, pues tenía una forma de tipo, de figura para nosotros, y lo dice aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura le hace fermentar toda la masa? Purificaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bien, la fiesta de la Pascua es una de las cosas importantes que señala un comienzo en la historia del pueblo judío allí en la tierra de Egipto. Cuando Dios se propuso sacarlos allí de la esclavitud a la libertad para llevarlos a una tierra prometida, este fue el comienzo allí. Después de todas las plagas que ellos estaban enviando en la tierra de Egipto, entonces vendría la última, que era la muerte de los primogénitos. Y en este caso Dios mandó que cada hebreo, cada israelita se tomara un cordero por familia para sacrificarlo, porque este iba a ser el día de la salida de ellos, el día de su redención, el día de su liberación. La Pascua señala en el pueblo de Israel el día de su independencia, el día en que ellos salieron como pueblo libre, cuando sus cadenas fueron rotas y cuando ellos experimentaron libertad. Este cordero que ellos tomaron aquí estaba prefigurando a Cristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario como nuestro Redentor. Y su sangre, él derramó en la cruz del Calvario, fue el precio de nuestra redención y la que nos hizo libre de nuestros pecados y la que nos compró como un pueblo para Dios. Quiero leer algunos textos de aquí del capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. La Pascua señala un principio, un cambio de calendario, como cuando nosotros conocemos a Cristo, lo recibimos, comienza una vida nueva para nosotros. Recordemos que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos entender que la vida en Cristo es un nuevo comienzo. Debemos dejar atrás todo nuestro pasado, no cuenta delante de Dios. La Biblia habla de que antes de Cristo las obras que hacíamos eran obras muertas. De aquí en adelante es que nos comienza una nueva vida. Este mes será el principio de los meses. Para vosotros este será el primero en los meses del año. Hablada toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Dios tenía un interés en la familia completa. Dios tenía preparada la salvación para la familia completa. El mensaje de salvación es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere que nosotros, nuestros hijos, nuestros parientes seamos salvos. La salvación
Dios tiene un propósito. En el libro de los Hechos vemos mucho eso, que el que se bautizaba con toda su familia, con toda su casa. Hay un propósito de salvación para la familia. Recordemos que Dios también le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa o toda tu familia al arca. Entonces debemos pensar, Dios quiere que sea salvo yo y que sea salva mi familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Muy bien, aquí entonces dice que si la familia era pequeña tenía que unirse con otra para participar del cordero, según el comer de cada persona, harían la cuenta sobre el cordero. De manera que si la familia era pequeña y de poco comer, pues entonces asimismo tenían que buscar otra familia para poder comer el cordero completo. Entonces, la Biblia habla aquí de acuerdo al comer de cada persona. Hay personas que comen más, hay personas que comen menos, hay personas de buen apetito y otras personas que comen muy poquito. Entonces, el cordero, dice la palabra, y lo toman de acuerdo al comer de cada persona. Cristo es suficiente para todos, pero cada persona se apropia de acuerdo a su necesidad. Si yo soy una persona que tengo bastante hambre de las cosas de Dios, y una persona que siento necesidad de Dios, igualmente voy a ser saciado. La Biblia dice que los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Cuando uno siente realmente necesidad de Dios, uno se da cuenta de la tremenda necesidad espiritual que hay. Esta es la persona que puede saciarse más de las cosas de Dios, que puede entender mejor la palabra, que puede llenarse más del Espíritu Santo, que puede llenarse las cosas de Dios. Pero debe haber un hambre por el Señor. Debemos pedirle a Dios que nos dé ese apetito por las cosas de Dios. Recordemos que el Señor dice en uno de los salmos, dice, abre tu boca que yo la llenaré. De acuerdo a la necesidad que yo sienta de Dios, asimismo Dios me va a dar su palabra, asimismo me va a dar de sus bendiciones. Necesito tener buen apetito por las cosas de Dios. Bueno, el versículo 5 dice aquí que el animal debía ser sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las cabras o de las ovejas, y sabemos que ese animalito estaba prefigurando a Cristo, perfecto, sin pecado, sin mancha, sin mácula. El apóstol Pedro dice que no hubo en él engaño, que nunca hubo mentira en él, que dice la carta a los hebreos que fue sin mancha y sin contaminación, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Jesucristo es el único que prefigura aquel cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora dice aquí la palabra de Dios que ellos tenían que tomarlo. La Biblia dice en el versículo 10 que lo tomaban el 10 del primer mes, y luego dice que lo tenían que apartar hasta el día 14, que era el día en que lo sacrificaban. Dice también el verso 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, tenía que ser sometido a un examen, tenían que estarlo mirando, observando que el cordero fuera totalmente perfecto. El Señor cumplió cabalmente esto porque él fue examinado por los fariseos, fue examinado por los gobernantes, por sus mismos discípulos, por sus amigos, por sus enemigos. Dice la palabra que no se encontró en él ningún defecto ni ninguna mancha. Nadie pudo redarguirlo de pecado porque el Señor Jesucristo era perfecto. No quedaron dudas absolutamente de ninguna clase de la justicia, de la rectitud del Señor Jesucristo, porque Él era el Cordero de Dios que iba a quitar nuestros pecados. Bueno, aquí quiero señalar algunas cosas. Mientras leía, estaba pensando en algo. En el día allí de la Pascua, que se celebraba cuando iba a venir el ángel de la muerte en aquella noche para matar a todo primogénito, el juicio de Dios no iba a hacer distinción de clases.
ni pobre, ni rico, ni esclavo. La Biblia dice que iba a llegar hasta el palacio del faraón y hasta la choza del esclavo. De manera que el juicio no hacía distinción entre rico ni pobre, sino que lo único que hacía la diferencia era la sangre que iba a ser puesta en el dintel y en los postes de la casa. Esto era lo que hacía la diferencia. Jesús contó una historia de un hombre llamado Lázaro, que era un mendigo, y también de un rico, que ambos murieron. Y cuando la Biblia nos muestra lo que pasa con ellos después de la muerte, nos dice que el pobre estaba siendo consolado en el seno de Abraham y el rico estaba siendo atormentado en el Hades. Pero la condenación del rico no fue porque era rico, ni la salvación del pobre fue porque fue pobre. Era la actitud que ellos tenían hacia Dios, era la relación que ellos tenían con Dios en esta vida antes de morir, lo que definió su futuro. Entonces no hay distinción en el juicio de Dios, porque dice la Biblia que para Dios no hay acepción de personas. El otro punto es que debe haber un testimonio público de nuestra fe en la sangre de Jesucristo. Nosotros no entramos por una puerta secreta a la salvación. La Biblia nos dice que la palabra de salvación es esta, que si creyeres que Jesucristo es el Señor, confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario un testimonio público, una confesión pública en este mundo de que realmente nosotros hemos recibido a Cristo. Cada persona debe hacer y tener un testimonio público. Y el bautismo en el nombre de Jesucristo es una forma de testificar de que nosotros hemos creído en Jesucristo, que lo hemos recibido como nuestro Salvador. El Señor también dijo una palabra importante y Él dijo, cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero al que me negare en esta generación adúltera y perversa y se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Entonces debe haber un testimonio donde nosotros nos identificamos con Cristo, donde podemos decir con Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No entramos al cielo por una puerta secreta, sino que entramos por una puerta haciendo confesión de que nosotros somos creyentes en Jesucristo como nuestro Salvador. Bueno, un punto aquí también que me parece interesante es la actitud con la que ellos salen, o la que tienen para ellos salir de la tierra de Egipto. Dice la palabra de Dios aquí, el versículo 11, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Dice el verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. La sangre era para ponerla en las puertas como un testimonio público, pero la carne del cordero servía para ellos alimentarse para el viaje que iban a emprender. Pero aquí el Señor les dice a ellos que tenía que comer el cordero totalmente. Dice aquí, asado al fuego, y dice la Biblia que tenía que comerlo completamente. Dice su cabeza, sus pies y sus entrañas. Entonces, esto nos habla de la necesidad de apropiarnos completamente de Cristo y de aceptar todo lo que Cristo significa para nosotros. Sus partes externas como sus partes internas tenían que ser comidas por los que iban a participar de esta cena. Entonces nosotros no solamente debemos apropiarnos de las bendiciones temporales de Cristo, como aquellas personas que buscaban al Señor solamente para que le supliera sus necesidades, para que le supliera
sanidad para sus cuerpos, sino que tenían también que, el Señor estaba diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Debemos tomar el yugo de Cristo sobre nuestra vida, aceptar las cosas que Él nos impone, como sus mandamientos, obedecerlo de corazón, aceptar el tanto, o sea, como lo interno, así como el externo, y aceptar su vituperio, aceptar todo lo que Él nos impone a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que en el cristianismo nos parecen a nosotros a veces como difíciles de aceptar. Y como que nos agradan algunas cosas y otras no, pero el Señor nos está llamando a que nosotros debemos comer el cordero completamente, apropiarnos de Cristo. Y hay cosas que de pronto a nosotros nos cueste, de pronto hay partes que no nos gusta, siempre escogemos la presa que a mí me gusta, lo que me parece más rico, pero otras cosas a veces no nos agradan, pero la palabra de Dios dice el cordero había que comerlo completamente. Entonces aceptemos a Cristo con todas las condiciones que Él nos impone, con todos los mandamientos que nos manda a obedecer. Hay cosas que a veces no nos parecen buenas a nuestro gusto, pero debemos obedecer completamente lo que Dios nos impone. Bueno, aquí hay algo también, y es que en el versículo 10, la forma que ellos debían comer el cordero era que debían estar ceñidos sus lomos, ya listos para la acción. Y el apóstol Pedro nos habla de esto, y estén pues ceñidos vuestros lomos. Se habla de la actitud de servicio. Cuando nosotros participamos de Cristo, debemos estar dispuestos a la acción, dispuestos a servir en lo que nos toque, en lo que se nos llame, en lo que haya que hacer en la obra del Señor, mantener una actitud de servicio. Los cristianos debemos ser siervos que estamos dispuestos para la obra del Señor, en lo que se nos llame a hacer en la iglesia, en el lugar donde nos toque trabajar, tener una actitud de servicio. Debemos, dice la Biblia, tener calzado en nuestros pies y el bordón en nuestra mano. Mire, el bordón no tenía que estar allí detrás de la puerta, no tenía que estar colgado en algún lugar. Dice, están comiendo, pero tienen el bordón en la mano. No podían ellos, eso pasaba más o menos como en el tiempo de Nehemías, que estaban con una mano estaban trabajando y con la otra tenían la espada. Aquí estaban con una porción del cordero en la mano y con la otra el bordón. Allí estaban, ¿qué quería decir? Que ellos estaban listos para salir. Estaban listos para abandonar el lugar donde ellos estaban antes viviendo. Y esa debe ser la actitud del creyente siempre. Debemos estar, el bordón significa el peregrinaje. Significa que emprendemos un camino, un peregrinaje. Entonces, nosotros debemos de estar listos a andar en los caminos de Dios. Una actitud de siempre de obedecer a Dios, una actitud de abandonar la vida pasada, una actitud de separarnos de todo aquello que no tiene que ver con Dios. Egipto era un lugar donde no era posible que el pueblo de Dios viviera, pudiera desarrollar su vida espiritual, su relación con Dios. Allí no podían levantar altar, allí no podían ofrecer sacrificios, allí no había adoración a Dios. Tenían que abandonar completamente ese lugar y por eso les dice que tenía que tener el bordón en su mano, listos para salir en el momento que se les diera la orden. Hay una parte aquí en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, quiero terminar con este texto. Me parece muy, importante el mensaje que tiene este pasaje aquí en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, en el versículo 10. Dice la Biblia, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció
fuera de la puerta. Salgamos pues a donde él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. La actitud del creyente es la misma que el Señor Jesucristo tuvo. Cuando Él murió por nosotros, dice la Biblia que Él padeció fuera de la puerta. Él fue sacado fuera de la ciudad de Jerusalén. Se consideraba ya como un lugar, es decir, una ciudad que lo había rechazado completamente. Y lo sacaron afuera de las puertas de la ciudad. Así dice la Biblia, entonces, que miremos, identifiquémonos con el Señor. Salgamos fuera del campamento. Este mundo, con su forma de vida, con sus sistemas, con sus anhelos, es un campamento que nosotros debemos abandonar. Todos los días debemos identificarnos, porque dice la Biblia que aquí no tenemos ciudad permanente. Nuestro corazón no debe estar en este mundo. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, debemos tener el bordón en nuestra mano y decir, tengo un peregrinaje que andar, este mundo no tiene ya ningún interés para mí, este mundo perdió su atractivo, este mundo no me interesa a mí absolutamente para nada, yo deseo identificarme con el Señor completamente en eso. Entonces dice la Biblia, salgamos fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos la porvenir. La actitud de tener el bordón en la mano mientras se come el cordero es la de que estoy listo para peregrinar. La que estoy listo para tomar la acción. Me identifico con el Señor y estoy listo a andar por sus caminos, a obedecer lo que Dios me impone y a dejar definitivamente todo lo que tiene que ver con este mundo. Pensemos que cuántas cosas a veces nosotros queremos aún retener de esta forma de vida. Pero el Señor, cuando habló acerca de esto en algún pasaje, Él dijo, acordaos de la mujer de Lot. A ellos le había dado una orden explícita, muy clara, que no pararan en el camino de salida cuando iban saliendo de Sodoma y Gomorra, ni miren atrás. Ellos tenían una meta, llegar hasta un lugar donde ellos sabían que ahí iban a estar completamente salvos. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás, dice la Biblia, que ella quedó convertida en una estatua de sal. El llamado para nosotros es que salgamos fuera del campamento, ¿no? Todo sistema que represente algo en contra de Cristo, en contra de su mandamiento, de su palabra, de lo que Él exige, debemos abandonarlo inmediatamente. Identifiquémonos con la causa de Cristo, aunque esto nos llame a nosotros al vituperio, aunque nos llame al rechazo del mundo, pero recordemos que este mundo ha rechazado a Cristo. Entonces, ninguna identificación con el mundo, pidámosle a Dios que nos ayude a tener esa actitud. Y aquí dice, coman apresuradamente el cordero. Esto es una actitud en que debe haber como una disponibilidad y una actitud de que Cristo viene pronto y me estoy preparando. No debe haber tardanza en nosotros, siempre debe haber como una prontitud y una diligencia en las cosas de Dios. Entonces, estas son cosas que nos dan una enseñanza acerca de la Pascua y las actitudes correctas que como hijos de Dios nosotros debemos tener. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nos llene de su bendición. Gracias, Pastor Alfredo. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Poderoso mensaje.